Buenos días, muchas gracias. A la doctora Liliana Arciniegas Singüenza, docente investigadora de la Universidad de la SUAY y representante del Grupo de Estudios en Inclusión de la República del Ecuador. Buenas tardes con todos. Un abrazo desde Ecuador. También tenemos a la alumna Carla Viteri, estudiante del último año de la carrera de Educación Especial de la Universidad Nacional del Ecuador. También contamos con la presencia de UPN Nezahualcóyotl y a todos los que nos acompañan. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. En primer lugar, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante, maestro. Solo decirles que celebro esta oportunidad de tenerlos acá con nosotros. Me da muchísimo gusto que ahora estén compañeros de la unidad 094 de la Ciudad de México, de la 152 de Atizapán de Zaragoza, de Nezahualcóyotl. Pues me da mucho gusto, bienvenidas y bienvenidos. Aquí también tenemos compañeras y compañeros de la República de Ecuador. Es importante y valioso que nos encontremos, aunque sea por este medio. La verdad es que esta es una oportunidad que nos damos para saludarnos, para encontrarnos y reencontrarnos con quien nos hemos encontrado en otro momento. Es esta el principal objetivo. Y si a partir de aquí, con la presencia de los conferenciantes, aprendemos algo más, pues qué bueno, ya es la ganancia que nos da el encuentro y el reencuentro, que nos da esta oportunidad de la virtualidad en este momento. Hemos tenido otras conferencias, nuestras conferencias son temáticas propiamente. Cuando se dio la Ley General de Educación Superior por el Congreso, por el Congreso de la Unión, invitamos al subsecretario de Educación Superior, efectivamente, que nos ilustrara sobre la Ley General de Educación Superior. Posteriormente, la Secretaría de Educación, el gobierno del país, el gobierno, propone un nuevo marco curricular para la educación básica e invitamos precisamente a Jorge Torres Santomé, que es un experto, como ustedes saben, en currículum, que nos hablaba del currículum. Y así ahora tenemos aquí al amigo y compañero que nos va a dar una conferencia ahora, también magistral, sobre la interculturalidad crítica, que es uno de los ejes del nuevo marco curricular y del cual se desprenden precisamente los campos formativos. De los ejes, de los 7 ejes, dependen los 4 campos formativos de este nuevo marco curricular para la educación básica en México. Entonces, bienvenidas todas y todos, pues un abrazo y bueno, pues le dejamos la palabra al ponente. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Haroldo. En este tenor procedemos al acto de inauguración y en representación del licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación del Estado de Morelos, el doctor Irán Mina Valdés, director general de Educación Superior y Superior. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con gusto al maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17 de la Universidad Pedagógica Nacional. Un saludo, maestro. Gracias. Saludo con gran aprecio al doctor Juan Bello Domínguez, doctor en Sociología y profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Es un honor tenerlo, doctor Juan. Gracias por estar con nosotros y compartir toda esa sabiduría que usted ya tiene referente al tema en que vamos a hablar el día de hoy.
Un honor, maestro. Directores generales, rectores, estudiantes, docentes, reciban todos ustedes un saludo, por supuesto, de parte del licenciado Luis Arturo Cornejo Alatorre, que es para mí un verdadero honor atender en su representación este tan importante evento. Que hoy, siendo las 11:13, queda inaugurado segunda conferencia magistral, la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana. Permítanme compartir solamente algunos comentarios. Si nos podemos ubicar de manera histórica, desde el principio de la humanidad, el proceso de adquisición de aprendizajes para poder sobrellevar un contexto indómito en todas las culturas y antes de que éstas existieran, hay vestigios de que la educación del humano fue una parte intrínseca. Luego de la conquista, que eran escuelas pertenecientes a la cultura mexicana, se edificaron centros educativos a todo lo largo de la región. Son ya más de 100 años de la creación y propósito de la Secretaría de Educación Pública, y los objetivos han cambiado conforme se han cumplido las metas. Pero el entendimiento total de los procesos de aprendizaje resulta lejano por cuanto a la eficacia y eficiencia. El punto central de todo lo que he comentado y un poco definido a la historia es que comenzó a priorizar la educación para la transformación en México. Hoy continuamos con ese propósito y es menester de todos nosotros mantener la mente abierta a nuevos procesos que sean capaces de comprender el contexto de las juventudes actuales y adaptarnos además a la mirada nacional para homologar los aprendizajes y hacer de un país, nuestro México, que soñamos todos, un México mejor. Muchísimas gracias y bueno, continuemos con el tema. Gracias, saludos a todos. Gracias al doctor Irán Mina Valdés por su mensaje. En este contexto, llevaremos a cabo la presentación de la semblanza del doctor Juan Bello Domínguez a cargo del doctor Anselmo Torres Arismendi, coordinador de vinculación de la UPN Morelos. Adelante, doctor. Gracias. Me permito leer la semblanza de nuestro ponente de hoy. El doctor Juan Bello Domínguez es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, reconocimiento desde el 2009 y vigente hasta el 2025. Es profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 94 del Centro de la Ciudad de México, profesor de Sociología en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la UNAM, también instructor del doctorado en Pedagogía, Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la UNAM. Sus líneas de investigación son la inclusión, la interculturalidad, pueblos indígenas, personas con discapacidad, perspectiva de género, derechos humanos. Algunos proyectos nacionales e internacionales en los que él ha participado. Es integrante del Grupo de Estudios sobre Inclusión de la Universidad de la SUAY en Ecuador. Es miembro de la Red Académica Latinoamericana Diálogos del Mercosur del 2018-2023. Miembro del Observatorio del Pensamiento Iberoamericano también, desde el 2020. Miembro del Consejo Honorífico Internacional de la Distinción de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, otorgada por la Universidad de Sao Paulo en Brasil en el 2009. Miembro del proyecto interinstitucional hemisférico subregional Respuestas al Desafío de mejorar la calidad de la formación inicial de desarrollo profesional docente en los países de América del Norte, auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEA, cuya coordinación académica fue por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, con la participación de la Universidad de Nuevo México y la Universidad de Simon Fraser de Canadá. Fue también representante de la Dirección General de Educación Indígena en la investigación sobre el comportamiento demográfico de las comunidades indígenas, coordinado por el Consejo Nacional de Población y financiado por la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades, tales como la Universidad de Sao Paulo en Brasil en 2009-2010, la Universidad Javeriana en Cali, Colombia, en el 2013, la Universidad de la SUAY en Cuenca, en Ecuador, en 2015, el Instituto Tecnológico de Medellín en 2015,
la Universidad Nacional de Costa Rica en el 2016 y la Universidad de Cuenca en Ecuador en el 2018. Autor y coordinador de más de una decena de libros y capítulos financiados por diversas universidades nacionales e internacionales. Autor de más de 20 artículos de revistas indexadas y de alto impacto nacionales e internacionales. En el 2008 recibió la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto por parte del Senado de Argentina por su trayectoria profesional y académica. En el mismo año recibió un reconocimiento por parte de la Presidencia de Argentina por sus estudios en educación inclusiva. Gracias, Adriana. Gracias, doctor Anselmo. Iniciemos la conferencia magistral La interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana a cargo del ponente doctor Juan Bello Domínguez. Pedimos de la manera más atenta mantener sus celulares y micrófonos apagados, sus cámaras encendidas en todo momento para registrar su participación. Gracias. Adelante, doctor Juan Bello. Muchas gracias a todos, a todas, a todes, en el marco de los lenguajes que el día de hoy se están manejando, se están impulsando y que en principio es fundamental poder traer a la mesa de discusión, de debate de nuestros cotidianos, aquellos que son diferentes. Hoy agradezco mucho a la unidad 171, 17A de Morelos, agradezco mucho al grupo de estudios sobre inclusión de la Universidad de la SUAY en Ecuador, a mi coordinadora, Aurea Ramos, de la Unidad Centro, etcétera, a todos los amigos que hoy nos acompañan y que nos permiten sobre todo establecer un tema, ya lo decía el maestro Haroldo, un tema que el día de hoy no está supeditado a una situación imprevista. El proyecto de la Escuela Mexicana hoy cumple un proyecto histórico. La educación intercultural, la interculturalidad es parte de un proyecto de carácter histórico en nuestra nación y ahí tendría yo que destacar que una de las constituciones en América Latina con mayor avance en el marco intercultural es Ecuador y que a su interior lo ha reconocido. Creo que es una de los pendientes que tendríamos en nuestra constitución política. Con base en ello, tendríamos que establecer que, como bien decía el maestro Haroldo, era la educación, la interculturalidad crítica es parte de un referente de los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, habría que señalar que en el marco de nuestro desarrollo, de nuestra organización, de nuestro estudio sobre la interculturalidad, hemos dialogado al interior de nuestro cuerpo académico, de nuestra orientación en el posgrado, en la maestría en educación básica, con la línea de pedagogía de la diferencia y la interculturalidad, que es un enfoque. Y para nosotros la escuela, la nueva escuela mexicana tiene este enfoque. Un enfoque amplio, un enfoque genérico, un enfoque que permite comprender los desafíos que hoy nuestra educación en América Latina, no solo en México, en América Latina nos está trazando. Es así donde igual iniciaré, me permiten compartir pantalla, voy a establecer esta referencia para poder dar cuenta de lo que hoy estaríamos dialogando. Es un tema, insisto, de relevancia, porque hoy no es casualidad que la orientación y la base de la interculturalidad esté dentro de nuestro debate educativo, y no solo en México, en América Latina. Por ello es que nosotros tenemos la perspectiva de poder visualizar, y por eso agradezco hoy la invitación que se me ha hecho para poder dialogar sobre este ámbito. Primer elemento que tendríamos que considerar, la interculturalidad, en principio, no va a ser ninguna receta, no va a ser ningún modelo educativo, no va a ser un planteamiento desde una serie de lineamientos a seguir. La interculturalidad es un enfoque y no solo educativo.
Es un enfoque de carácter social, histórico, filosófico, que nos da cuenta de la trascendencia que tiene el contexto de las diferencias en un ámbito particular, social, cultural o educativo. Hay que señalar que una de las grandes virtudes que tiene la interculturalidad es que se construye históricamente, que en principio, habría que hacer mención, se da cuenta en el marco de la organización de tratar de comprender, tratar de impulsar, tratar de proyectar la educación indígena. Sin embargo, en el marco de la organización del enfoque intercultural, se empieza a abrir. ¿Por qué? Porque finalmente el marco histórico, el marco filosófico, el marco sociológico, antropológico y pedagógico trasciende lo que entendíamos por referentes disciplinares. A partir de este momento se empieza a constituir la interculturalidad como un principio, como un enfoque, como un constructo, ¿sí?, histórico, no por lo que acontece en el marco anterior, sino por lo que viene, por la proyección que esto nos está permitiendo comprender. ¿Cuál es una de sus virtudes? Su construcción y su trabajo en el marco interdisciplinar y transdisciplinar. Esto me parece fundamental. Y desde mi particular punto de vista creo que es uno de las limitantes que tiene aún la nueva escuela mexicana. La interculturalidad no es parte nada más de 7 ejes articuladores. La interculturalidad tiene que ser vista en ese marco integral, en ese marco holístico, en ese marco complejo, como nos dice el mismo Edgar Morán. Y es ahí donde tendríamos que sentar la base. Primer elemento para poder contemplar este proceso. ¿A qué vamos? A problematizar la educación. No buscamos problemas, no buscamos situaciones. Y otro dato sobre la nueva escuela mexicana. En este proceso en cascada de formación a nuestro magisterio en el marco nacional, se vienen gestando una serie de situaciones. Se nos habla de problematizar. Sin embargo, desde los testimonios que he recogido a lo largo y ancho de este país, se está cayendo en una perspectiva meramente de buscar problemas. Pongo el asterisco y lo señalo de manera puntual. Cuidado, la interculturalidad no busca problemas porque lo que menos requiere es esa búsqueda para corregir. La interculturalidad, sí, desde la proyección histórica, nos permite acercarnos a comprender los fenómenos y sobre todo de la desigualdad. Entonces, tengamos muy claro que lo que intentamos generar en el enfoque intercultural es problematizar nuestra sociedad, problematizar nuestra educación, problematizar nuestras prácticas. Ese es el punto nodal de la interculturalidad. ¿A dónde vamos? Recupero puntualmente el planteamiento que hemos seguido desde hace muchos años con Carlos Escliar, con Catherine Walsh, con el mismo con Gunther Dietz, con Selene Mateo, etcétera. Una gama de compañeros y amigos que nos han permitido ir acercándonos y participar en este constructo. ¿A dónde vamos y por qué la diversidad bajo sospecha? Hace una semana escuchábamos a Carlos Escliar en una conferencia magistral que nos decía, tengamos una orientación, primero, de la educación inclusiva, en donde él planteaba de la educación inclusiva a la pedagogía de la diferencia y la interculturalidad. Ahí quiero centrar mi atención, quiero centrar mi diálogo con ustedes, mi disertación. ¿Por qué? Porque finalmente la inclusión es una orientación sustentada en los últimos 40 años en el marco nacional en México y en el mundo finalmente, para poder establecer una tendencia a decir que se incluirá a aquellos que están excluidos. Ahorita lo abordaré de una manera más amplia, pero sí quiero subrayar la diversidad bajo sospecha. ¿A dónde vamos? Vamos al siguiente. Tenemos una lámina en donde se refieren fundamentalmente a aquellos ámbitos
en el que en el marco global se empezaban a atender, a visualizar, se empezaban a tratar los elementos que desafiaban a nuestras sociedades, que desafiaban a nuestras escuelas, que desafiaban nuestras prácticas educativas. De ahí podríamos recuperar que en 1989 se lanza para la idea de empezar a identificar, a reconocer estos diferentes. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que aborda fundamentalmente sobre los pueblos indígenas. La Declaración Mundial de Educación para Todos, ahí quiero detenerme un poco, trataré o me brincaré este espacio. ¿Para qué? Para que empecemos a ver cómo en 1990 ya se empezaba a hablar de un todos, ya se empezaba a abordar una educación para todos. Y lo establezco porque a los años que tenemos hasta el 2023 es cuando la nueva escuela mexicana enfatiza y ya no es solo una cuestión meramente genérica. Hoy se plantea, hoy se establece de manera muy puntual, muy específica, la necesidad de visualizar todos. Y el todos pasar del yo, del tú, al nosotros. Ya no nada más en la perspectiva de la individualidad o de los sesgos en los que se trabajaba el concepto base de la exclusión. Ahorita lo abordaré de una manera más amplia. Regreso a la lámina donde en el 1994 surge la Declaración Mundial en el marco de Salamanca, el marco sobre las necesidades educativas especiales, ¿sí? Sigo trabajando, se aborda la necesidad de las personas con alguna discapacidad. En el 95 vamos a Beijing, China, con el problema o con la situación y el desafío que representaban las mujeres. La educación encierra un tesoro, una Comisión Mundial de Educación en donde Jacques Delors lidera un grupo de intelectuales a nivel internacional. Estoy citando estas declaraciones, ¿por qué? Porque finalmente ese es nuestro antecedente de la nueva escuela mexicana y que han pasado todos estos años, son del 90, 2000, 30 y tantos años en el que hoy se hace explícita en la nueva escuela mexicana, en el marco latinoamericano, la necesidad de trabajar un todos, un nosotros, no solo un ellos y no solo esta particularidad de cada uno de los grupos sociales. Y ahí me viene a la mente algún artículo que publiqué en su momento en donde establecía con quién trabajamos, con los diferentes o con las diferencias. Históricamente se trabajó con los diferentes y eso nos llevó a una crítica que nos da Boaventura de Sousa cuando establece y plantea esa alta fragmentación de la educación, donde la educación tiene varios adjetivos, varios sujetos, pero se parcela, se va fragmentando esta y se pierde la referencia base del concepto mismo de educación. Vamos a Dakar, que es el Foro Mundial de Educación en el año 2000, etcétera. Y así podemos plantear igual, paso a la siguiente lámina, donde viene ese referente. Y lo quiero enfatizar con Tony Bout, con Mel Ainscough, donde destacan su índice de inclusión. Ahorita más adelante lo voy a cuestionar, lo voy a criticar, porque es una orientación que desde las teorías del desarrollo, las teorías de las desigualdades, se empieza y se toma y se asume como una forma para poder explicar y para poder visualizar modelos de atención y proyectar una atención a estos diferentes. Ahí me quiero llegar incluso al 2015 en Incheon, Corea, donde ya se habla del proyecto 2030. Esto es, estamos conjuntando una política educativa que nos lleva fundamentalmente a trascender de un yo, de un tú, a un nosotros, de una educación, de una Declaración Mundial de Educación para Todos, para la conformación y proyecto de esta educación para todos. Es así donde nosotros tendríamos que ir estableciendo esto, pero establecemos una primera base. Políticas públicas y políticas educativas, de este marco global, de este marco general en el que se procesa, pues se promueven, se hacen las recomendaciones para
los gobiernos nacionales, para las políticas nacionales, para las políticas educativas. De ahí que he citado puntualmente, como ustedes ven en la lámina, seis referentes de políticas educativas. ¿Qué se buscó? Asimilar, ¿sí? ¿A quién? A esos diferentes. ¿Qué se buscó? Integrarlos. Estoy hablando en un proceso histórico en el que parecía ser que era la respuesta, pero se buscaba asimilarlos, o se buscaba integrarlos, se buscaba el reconocimiento. En la década de los 90, por ejemplo, en América Latina, el reconocimiento a estas comunidades y pueblos indígenas. Se viene una reformulación de las constituciones en América Latina y la década de los 90 da pauta para ello, para que en la década de los 2000, del 2000 se impulse en el marco de las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Pero sigue la proyección en este marco de políticas neoliberales, en este marco de políticas compensatorias, se dan las políticas de focalización, se sigue fragmentando, se siguen viendo de manera parcelada, pero además se empiezan a aglutinar en aquellos conceptos que nos dice Carlos Escliar, son blandos, son eufemismos, o incluso se atreve a señalar que es un lenguaje transvestista, que oculta, que niega, que va trazando ciertas intencionalidades de no mencionar, de no nombrar o incluso de invisibilizar. Y así es cuando llegamos a nuestra teoría, a nuestros referentes de inclusión. Voy a tomar tres referentes de cómo las formas diferentes de teorizar la desigualdad. Nosotros ya no hablamos de exclusión, nosotros ya no asumimos el término exclusión, nosotros asumimos el término de una relación desigual, un planteamiento de la desigualdad que está fuertemente vinculado al concepto mismo de la justicia. Y en ese terreno es donde regreso al siglo XX, donde en algún momento, desde toda la teoría cepalina, desde toda la teoría de Otoño dos Santos, Rui Mauro Marini, Vania Bambirra, el mismo Enrique Cardoso, van a dar cuenta de esta orientación. Pero si ustedes visualizan, este centro es el centro y la periferia, donde, ¿quién era la periferia? Estos grupos que estaban, pero finalmente la periferia seguía siendo parte del todo. Y es un dato que quiero exaltar, que quiero subrayar. La periferia sigue siendo parte del todo, y se hablaba de centro y periferia. Centro, las visiones etnocéntricas, y la periferia, aquellos grupos que no alcanzaban este desarrollo, no alcanzaban este referente. Es una de las primeras formas que se asume para concebir parte de la desigualdad. Siguiente elemento, seguimos en el desarrollo histórico, diferentes formas de teorizar la desigualdad. Se empieza a hablar de la marginalidad. Y otra vez viene el referente en donde los marginados, los que estaban al margen, están en el contexto de esta proyección, pero lo más importante, el margen también sigue siendo parte del todo. El margen, la marginalidad, el entorno, el contorno de este desarrollo, sí, pero que no alcanzaba esa concepción de desarrollo y se quedaba en el marco de la desigualdad. Y viene la que últimamente, al menos los últimos 30 años, se ha establecido. Insisto, formas diferentes de teorizar la desigualdad. Hoy ya no es el perímetro, ni la periferia. Hoy ya no es el margen, ni esta orientación que delimita una área. Hoy se habla de exclusión. Y no hoy, me refiero a los últimos 30, 40 años. Se empieza a hablar de exclusión. Pero la pregunta es, ¿y quién ha excluido a estos? Es una crítica muy fuerte que hace tanto Boaventura de Sousa como Alan Turing, como el mismo Edgar Morin. Y dan cuenta y preguntan, ¿quién ha excluido o quién dice que han excluido a
poblaciones indígenas, a personas con discapacidad, a la comunidad LGBT, a las mujeres, a los ancianos. ¿Quién los ha excluido? ¿De veras se han excluido? ¿De veras han estado fuera de este entorno? Falso, maestro, porque se empieza a utilizar el referente dadivoso, generoso, como dice Escliar, transvestista, de incluir. Las buenas voluntades emergen. ¿Y qué se pretende? Incluir. Están excluidos y dice Boaventura, empiezan a generar estas fronteras porosas, en donde ¿quién decide a quién incluir? ¿Quién decide a quién incorporar? ¿Quién decide? Y nuevamente regreso al planteamiento de asimilación de las políticas públicas, de asimilación, de reconocimiento, de inclusión, de integración, de focalización o compensación. Pero la pregunta queda ahí, ¿quién ha excluido? Y de veras, ¿han sido excluidos o son parte de una teoría diferente de la desigualdad? Por ello, nosotros hoy hablamos de desigualdades, no hablamos de exclusiones. Hablamos de un término firme en función de pensar que nuestro desarrollo educativo tiene que estar fundamentado en el marco de la justicia, ¿sí? Y de el respeto a la diferencia. Y aquí entraremos a la siguiente lámina, en donde una de las tesis que hemos desarrollado los últimos 12, 15 años, en el marco de nuestro grupo de la maestría en Pedagogía de la Diferencia y la Interculturalidad, hoy el problema del sistema educativo, las diferencias o las desigualdades. ¿Somos desiguales o somos diferentes? Primer pregunta que nos da tendencia a una pregunta de investigación. ¿Somos desiguales o somos diferentes? Segunda tesis, ¿somos diferentes y también somos desiguales? Para llegar a la tercera tesis, ¿o somos diferentes tratados de manera desigual? Y ahí vienen todas nuestras políticas que se han orientado sobre el marco de la equidad, sobre el marco de la inclusión, sobre el marco de los vulnerables, ¿sí? Pero de una manera del Estado bueno. Ahí tendríamos toda una orientación. No voy a profundizar para llegar a la última tesis. ¿O somos desiguales tratados de manera diferente? 4 tesis que nos han permitido constituir nuestro referente y por eso pensamos que el marco de la interculturalidad es un enfoque histórico, filosófico, sociológico, antropológico y sobre todo pedagógico. Por ello, tendríamos que establecer que los desiguales en el marco de esta teoría compensatoria, inclusiva, de equidad, se ha trabajado un conjunto de narrativas. Esto lo plantea muy bien y muy claramente Katherine Walsh en función de plantear narrativas que se diluyen, que diluyen los conflictos. Pareciera ser que vivimos en una sociedad con armonía, pareciera ser que vivimos en una sociedad en donde el conflicto se oculta, se niega. Es ahí donde Boaventura de Sousa habla de la sociología de las ausencias. Está ahí, pero no se nombra. Está ahí, pero no se refiere. ¿Por qué? Porque así conviene el marco de las políticas y de los gobernantes que en ese momento están. Se delimitan espacios por donde transitar con relativa calma. Por eso se plantea, vamos a apreciar a estos grupos. Pero, ¿quién les quitó el aprecio? ¿Quién les quitó el valor? Y de ahí me refiero a los pueblos indígenas. Nadie les ha quitado. Es el discurso el que los ha llevado a decir que están excluidos. ¿Quién los excluyó? Y así hablamos de procesos de las comunidades LGBT, de las mujeres, de los niños con alguna discapacidad, etcétera, etcétera. Se construyen estos ejercicios y, otra vez, estos conceptos blandos. Mayorías versus minorías, conocedores versus ignorantes, máximos versus mínimos, etcétera, etcétera. ¿A dónde vamos? Vamos fundamentalmente a establecer uno de los autores que poco se conoce en México, que es Apaduray. Él dice el rechazo a las minorías y va a abundar sobre todo cómo las visiones etnocéntricas van construyendo
políticas públicas, políticas de inclusión para ir estableciendo, dice Boaventura, estas fronteras porosas. Quienes son integrados, quienes serán incluidos, quienes entran dentro del marco compensatorio, quienes entran dentro del reconocimiento. Tercer elemento, se desplaza la violencia mediante la regulación de costumbres o moralidades. Ahí hay un texto maravilloso de Pablo Gentili que nos habla precisamente en donde se va destacando la naturalización de orientaciones discriminatorias, desiguales, racistas, y donde parece, como hoy dicen, no es un piropo, es acoso. No es una broma, es violencia. Y bajo ese término establecemos que el referente de las desigualdades van a generar violencia. Y seguimos con estos tres últimos elementos. Es una retórica que levanta una ilusión de que asistimos a profundas transformaciones, como la inclusión. Incluso hoy escuchamos, es que yo soy un maestro inclusivo, es que esta escuela es inclusiva. Pareciera ser que el hecho mismo de ponerle un título, de ponerle un adjetivo, de ponerle, ya nos da el sentido y la orientación de inclusión. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién excluyó a estos grupos, a estas personas? Discursos y prácticas que regularmente caen en el marco de políticas correctas y políticas en la corrección. Y cito nada más un caso, se habla de las personas con capacidades diferentes. ¿Quién en esta sala, quién en esta conferencia no tiene capacidades diferentes? Todos tenemos capacidades diferentes. Sin embargo, el no nombrar la discapacidad se intenta borrarla, se intenta atenderla con la inclusión, pero negando su presencia. Valoremos a los pueblos indígenas, no requieren, dice Carlos Escliar, tu respeto no me va a hacer o no entra en el marco de mi reconocimiento. Más de 500 años en un proyecto de lucha, en un proyecto de constante confrontación de ideas, de saberes. Y ese es el lineamiento que tendríamos que promover y proyectar. Con base en ello llegamos a la tercera lámina. ¿Qué representa? Sí, manifestaciones de desigualdad que la sociedad y la escuela engendraron históricamente. El racismo, la discriminación, el machismo, que generan violencia, pero nos mandan un acuerdo para el marco para la convivencia, nos llaman las escuelas, la política de los últimos 20 años. Y nos hablan de una educación pacífica, armónica, ¿sí? Y sana. Otra vez, utilizando estos viejos esquemas, estos viejos conceptos blandos para poder negar la violencia. Por supuesto que estamos en contra de la violencia, por supuesto que no estamos, pero sin embargo no podremos atender y confrontar y erradicar las violencias si no reconocemos la raíz, si no reconocemos su origen, si no reconocemos que, como nos decía Pablo Gentili, si se ha naturalizado acciones, ideas, como el vieja al último, como no chille, no sea una niña, como etcétera. Puedo seguir. Que todos pensamos que es la broma, todos pensamos que y no, maestros, eso es violencia. El piropo, nuevamente, hoy a debate, hoy no es un piropo, es violencia. Y en ese marco, pero como se va, dice Gentili, se ha ido naturalizando este discurso de broma, sencillo, sin mayor perjuicio, cuidado, no es cierto, es altamente violento. Y con base en ello, vamos a estas concepciones armónicas de la desigualdad. Armónicas otra vez, pacíficas otra vez, sanas otra vez. Se representan, ¿qué?
comunidades homogéneas. Pareciera ser que hay homogeneidad en todos los procesos. Falso. Vivimos en sociedades complejas, vivimos en sociedades heterogéneas, vivimos en escuelas y aulas altamente heterogéneas, y en esa idea, ¿sí?, se habla de un proceso. Y aquí no voy a ahondar mucho, pero el multiculturalismo genera estas fronteras donde nos dicen coexistir. Sin embargo, tengamos cuidado, porque el estar todos bajo un mismo techo no nos lleva a un proceso de convivencia. Por ello, nosotros hoy estamos hablando de pedagogía de la convivencialidad. Ojalá me dé oportunidad el tiempo de abordar este espacio en donde la pedagogía de la convivencialidad, recuperando los principios de la sociología clásica francesa, dan cuenta de este referente, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo estos elementos de inclusión, de equidad, de oportunidades, van gestando una ausencia de fondo, de raíz, para abordar la desigualdad y las asimetrías que se dan en el marco de nuestras relaciones. Oculto o minimiza las tensiones. Por ello, hoy nosotros, en el marco del enfoque intercultural, trabajamos mucho la orientación de tensiones, las tensiones educativas. Reconocerlas nos lleva a establecer el trabajo y el desafío que implican. No ocultemos, no minimicemos, no dejemos de nombrarnos, dice Boaventura, en esa pedagogía de las ausencias. Y nos va a hablar de la pedagogía de las emergencias. Y es aquí donde este referente puntual y específico, narrativas y prácticas que invisibilizan, no se nombran, dice Boaventura, se ocultan, se niegan, no se evaden. Ahí debemos de tener, y ese es el planteamiento de la interculturalidad que hoy se pregona en toda América Latina y en particular en el caso mexicano. Cambiar de raíz estas narrativas, estas prácticas, y eso es la interculturalidad. Denunciar, trazar, plantear y proyectar transformaciones y cambios. Es así, nuevamente, vamos a los conceptos blandos, como los dice Carlos Escliar, y que se utilizan mucho en el marco de las políticas de inclusión, de equidad, mezclarlos, hibridarlos, juntarlos, tolerarlos, un término muy fuerte que tendríamos que discutir. Ojalá exista otro momento, porque es una referencia que tenemos que cuestionar seriamente. Integrarlos, asimilarlos, pacificarles y atenderles. Reitero, falsas concepciones en el marco de las políticas educativas. Con base en ello, vamos con Miguel Ángel Santos Guerra y nos dice: hablar de educación especial, hablar de calidad en la educación, hablar de la innovación en la educación, cuidado, porque, pregunta, ¿puede haber educación que no sea especial? ¿Puede haber educación que no tenga la calidad? ¿Puede haber educación que no establezca la innovación como principio? Cuidado. Si la educación no es especial, entonces no es educación, nos dice Miguel Ángel Santos Guerra. Si la educación no es especial, si en la educación no hay calidad, entonces no es educación. Y tenemos un debate amplio por dar cuenta de ello. Y empezamos a establecer dato central. ¿Quiénes somos, maestros? Y esto va dirigido al marco general de los profesores de nuestro sistema educativo nacional, al marco general de nuestros profesores en nuestra América Latina. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la matriz que nos da sentido? ¿Qué nos identifica y qué nos va a diferenciar? Preguntas que hoy invito a la nueva escuela mexicana a empezar a gestar, porque está en el profesor la posibilidad y su liderazgo y su proyección y su experiencia y su consolidación como líder para poder dar cuenta de ello. Pero la pregunta sigue siendo: ¿quiénes somos?
Y puntualmente la respuesta es, ¿quiénes somos? Toda América Latina, ¿eh? Somos un gremio con la mayor escolarización en nuestras sociedades. En el marco nacional, habría que señalar en México, por lo menos contamos con 17 años de formación educativa. Y hablo desde primaria, secundaria, bachillerato normal, o podemos establecer la licenciatura, el posgrado. Muchos profesores están rebasando este número de años. Insisto, y hemos visualizado, el profesor de educación básica rebasa por mucho y es el que mayor escolarización puede contar. Somos especialistas en el marco pedagógico, didáctico. Tenemos una formación pedagógica, didáctica y finalmente una gran experiencia en la práctica. Y esto es donde yo llamaría la atención para la nueva escuela mexicana, donde destaca la autonomía docente, la autonomía curricular, la autonomía que va a gestar, y ahí lo dejo en un asterisco para en otro momento poderlo abordar. Y aquí está, la autonomía curricular de maestras y maestros en el marco de la nueva escuela mexicana. Potenciar autonomía e independencia escolar y comunitaria. Dato central. Hoy ya hablamos de la comunidad. Hoy ya referimos la comunidad, porque la escuela, los sujetos que interactuamos, no somos ajenos a la comunidad. Segundo, acompañar aprendizajes y saberes escolares y comunitarios. Nuevamente, se abre la posibilidad de visualizar espacios, de construir esos referentes que nos permitan ver las relaciones no desde las fronteras o desde las bardas. Nuestra escuela no son 4 bardas. Y de ahí recuerdo en este momento algún artículo que publiqué que señalaba las escuelas indígenas que no tienen bardas, porque el anciano es el maestro, porque el padre es el maestro. ¿Por qué? Porque vamos comprendiendo y construyendo saberes que nos van a dar cuenta de estos procesos. Acompañar aprendizajes, saberes escolares y comunitarios, establecer diálogo de saberes, fundamental. Boaventura trabaja mucho el concepto de la ecología de los saberes. Hablemos de el diálogo de saberes a partir del ejercicio didáctico, colectivo e individual. Otro referente más. Estamos construyendo una base de identidades colectivas e identidades individuales. No solo el trabajar la comunidad me aleja de la escuela, no. Al interior de la escuela estamos trabajando una identidad individual y una identidad colectiva. El diálogo de saberes a partir del ejercicio didáctico, establecer prácticas solidarias y éticas. Ese es el punto a considerar de lo que hoy estaremos debatiendo por el enfoque intercultural. Y es aquí donde tendríamos que iniciar y promover y proyectar estos diálogos. Por ello, hoy, en verdad, estoy honrado en poder participar con la comunidad de Morelos, la UPN Morelos, los hermanos de Morelos, en el marco de nuestra proyección desde la Unidad Centro de la Ciudad de México y desde el grupo de estudios en inclusión de la Universidad de la SUAY de Ecuador. Es así donde tendríamos que empezar la referencia fuerte para poder constituir lo que hoy damos cuenta. De la educación inclusiva, dice Carlos Escliar, a la pedagogía de la diferencia y la interculturalidad. Se hablaba, se decía, en los últimos 30, 40 años, una igualdad de oportunidades. Y en ese marco, una de las críticas que nosotros establecíamos desde hace muchos años es que la educación no está sustentada en el marco de las oportunidades. Ahí podemos debatir en cualquier espacio, pero la educación es un derecho. Por tanto, no podemos centrarla y por ello no podemos encubrir la obligatoriedad que tenemos de poder ofrecer, constituir, conformar y construir una educación de derechos.
y es uno de los primeros pilares que establece la interculturalidad. Poder demandar la educación como un derecho, no como una oportunidad. Y en ese contexto y en ese sentido, tendríamos que visualizar los elementos epistémicos que nos llevan a trazar la interculturalidad crítica. La interculturalidad crítica plantea nuevos problemas, no maestros, no plantea nuevos problemas. La interculturalidad crítica traza nuevas preguntas a esos viejos problemas. Ese es nuestro referente epistémico. Partimos de ahí. Tendríamos que empezar a trazar nuevas preguntas a esos viejos problemas. ¿Por qué? La discriminación a las mujeres es nueva, la violencia hacia las mujeres es nueva, la discriminación, el racismo hacia las comunidades de los pueblos indígenas es nueva, la discriminación hacia las comunidades LGBT+, son no maestros. La violencia es parte de que se ha enraizado. ¿Qué necesitamos? Empezar a identificar, nombrar y denunciar. ¿Cómo? Trazando estas nuevas preguntas desde la academia, pero llevándolo al marco de nuestras prácticas no desiguales. Trascendamos el viejo discurso de la inclusión, que el solo nombrarme inclusivo ya pareciera ser que estaba salvado y ya no me iría yo al infierno. No, maestras, no maestros. Hoy tratemos de denunciar las desigualdades para poder empezar a trabajar en el marco de una pedagogía de la convivencialidad. Una pedagogía que está sustentada en muchos referentes. Hoy difícilmente podremos abordarlo por los tiempos, que igual ya me comentarán los colegas de Morelos cuánto tenemos, pero bueno, trataré de ir más rápido. ¿Qué desafíos tenemos? Y desde el planteamiento curricular. ¿Qué tipo de hombre es el que queremos formar? Primer elemento. Y es ahí donde la autonomía curricular cobra sentido. Es ahí donde la autonomía y la experiencia y la práctica docente de nuestros profesores cobra sentido. ¿Qué tipo de hombre es el que queremos conformar? ¿Qué tipo de sociedad es a la que estamos trabajando? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué aprendizajes y qué saberes? Dato central, no partimos de solo el saber escolar, no partimos solo del conocimiento escolar. De ahí la importancia de la inserción de la comunidad en el marco de construcción de los saberes, de los conocimientos, de la validación de estos saberes en el marco histórico de la tradición y de la conformación cosmogónica que tenemos como pueblo. Y no me refiero a un solo grupo, como pueblo en el marco de nuestras identidades nacionales. Somos producto de nuestro desarrollo histórico, pero también somos producto de un lenguaje que no ha sido nuestro. Varios autores, Aníbal Quijano, Catherine Walsh, el mismo Gunther Dietz, N. Mateos, dan cuenta de esto como un pensamiento colonizador, colonial, y tendríamos que trazar nuevas formas para poder construir, comprender y trascender estos saberes. Seguimos narrativas emergentes, ya entro con Boaventura en sus epistemologías del sur, donde da cuenta. Tendríamos que empezar a construir estas narrativas emergentes, construir estas prácticas emergentes, construir estas miradas diferentes. Por ello, damos cuenta y decimos identificar, nombrar, reconocer, emerger, validar, conocer sobre algo, conocer con alguien. Este dato es fundamental. Ya no es esa orientación base de un proceso individualizado. No se desconoce lo individual. Se trabaja la identidad individual, pero también construyamos identidades colectivas a partir de trabajar con alguien, conocer con alguien. Y en ese sentido, sigamos observando, confiemos en el otro.
Aquí emerge la concepción de la otredad, emerge Levinas, emerge Derrida con la construcción de la otredad. ¿Quién es el otro? ¿Cómo aparece el otro? ¿Quién es el otro? Y es así donde podemos seguir, donde la educación intercultural se va a sustentar en 3 ejes. Una educación en la diferencia, educación para la diferencia y el diálogo de las diferencias, entre las diferencias y para las diferencias. Trabajemos una educación para las diferencias. Los diferentes somos todos y tenemos que sumarnos en el marco colectivo, escolar y áulico para la conformación de proyectos, donde somos iguales desde la proyección ética. Ahí estamos, ahí nos conformamos y ahí nos movemos. Por ello, hoy en esta conferencia solo abordaremos el enfoque educativo. Tendríamos que trabajar en otro momento, en otro espacio, el enfoque pedagógico, las estrategias didácticas, los aprendizajes situados, los aprendizajes intencionados. Pero esto es parte de lo que trabajamos en la maestría de Pedagogía de la Diferencia y la Interculturalidad. De ahí que podamos establecer que nuestra educación hoy está en crisis. Hoy nuestra educación está en crisis. ¿Sí? Y en una grave crisis. Habría que ver de qué tipo. Yo establezco que es una crisis de identidad. Si no se potencia el liderazgo de los profesores, si no se cumple la autonomía curricular, la autonomía didáctica, la autonomía sustentada en procesos históricos de los profesores, difícilmente se podrá liderar una educación intercultural. Ahí hago un llamado a las autoridades de la nueva escuela mexicana en donde tengamos mayor cuidado en los procesos de formación de la nueva escuela mexicana. Ahí se está distorsionando mucho la proyección de estas grandes virtudes que el proyecto educativo en la nueva escuela mexicana se pueden trazar. No queremos encontrar problemas, no nos interesa identificar el problema, queremos problematizar la educación para empezar a gestar procesos de organización, procesos didácticos, procesos curriculares. Ahí está el punto. Y ahí tendríamos que seguir para poder proyectar esta idea. ¿Qué significa? Dato central. Y voy a permitirme leer porque esto ya no es lo que se da o lo que da cuenta de un proceso meramente genérico y menos implícito. Este párrafo está sacado puntualmente del Plan de Estudios 2022 de la nueva escuela mexicana. Hoy se habla de sujetos de derecho, cosa que antes se intuía, se establecía, se hacía de una manera a veces obscura, a veces negada. Hoy nos habla de niñas, niños, adultos mayores, jóvenes, mujeres y hombres, pueblos indígenas y afromexicanos, extranjeros, migrantes, refugiados, asiliados y desplazados, integrantes de la diversidad sexogenérica, como las personas trans, intersexuales y queer, personas con discapacidad, etcétera. Este es un texto explícito directamente en el marco del Plan de Estudios 2022. No podemos hoy negar esa alta heterogeneidad en el marco de nuestras aulas, de nuestras escuelas. Hoy no podemos seguir negando desde las ausencias el no nombrarlos, el no mencionarlos, el no destacarlos. No podemos. Y es ahí donde lo primero que tenemos que establecer es esa identificación de grupos diferentes, pero el ser diferente no me lleva a ser tratado de manera desigual. Y es así donde seguiremos en esta proyección. ¿Qué representa, maestras, maestros? Diferentes aprendizajes y saberes. ¿Qué implica? Construyamos diferentes prácticas, construyamos diferentes narrativas, rompamos esos
conceptos blandos, esos eufemismos, esas visiones de buenas voluntades. Identifiquemos las desigualdades, denunciemos las desigualdades, para que con base en ello rompamos el piropo como una forma elegante, entre comillas, de poder seducir a una mujer. No, erradiquemos la violencia, erradiquemos los racismos, erradiquemos la desigualdad, la homofobia, erradiquemos estas prácticas que socialmente siguen vigentes en nuestro ámbito escolar, en nuestra cultura escolar. Quitemos la folclorización de nuestras prácticas en nuestras escuelas. La interculturalidad no se vive ni en un día ni en una semana cuando trabajamos el marco de los pueblos indígenas, para la otra semana olvidarlo. El trabajar la diversidad en el marco del género y la sexualidad, en donde un día pensemos en las personas con una orientación, una condición diferente en la perspectiva de género. No, es diario, es cotidiano, es parte de nuestras comunidades y nuestras aulas y escuelas. Somos diferentes, por ello construimos saberes diferentes. Somos diferentes, por ello construimos saberes y conocimientos diferentes. ¿Por qué? Porque aprendemos de manera diferente, aprendemos en la diferencia, aprendemos para la diferencia y nos consolidaremos en la diferencia. Es así donde, con base en ello, podemos dar cuenta que hay saberes orales, simbólicos, visuales, emocionales, escritos, etcétera, etcétera. No solo los que surgen de un libro, no solo los que surgen de una enciclopedia. Rompamos la perspectiva eminentemente academicista. Trascendamos a que el saber es producto de una práctica social y una práctica colectiva, en donde somos individuos en una identidad individual, pero también colectiva. Lugares de aprendizaje, no solo el aula, no solo la escuela, está la comunidad, está nuestra comunidad en el marco familiar. Somos parte de un entorno, somos parte de estos grupos, somos parte de estos procesos. Por ello, nuestras prácticas serán las que orienten, las que consoliden estas dinámicas. Trascendamos, y me gusta mucho esta lámina, un mono vio un pez en el agua y lo sacó pensando que le salvaba la vida. El pez murió. De ahí, qué tan importante es entender el mundo del otro. La buena voluntad de querer salvar al pez bajo mi concepción de que se podía ahogar, llevó a la muerte al pez. Cuidado, las buenas voluntades, ya dice uno de nuestros refranes, los buenos caminos siempre te llevarán al infierno. Soy malísimo en los dichos, pero creo que va por ahí. El enfoque de la educación intercultural. Maestras, maestros. Es un proceso inacabado, no por ello limitado. Es un proceso en constante construcción, es un constructo histórico, no es una moda que hoy la nueva escuela mexicana está impulsando. Por ello, para nosotros, la interculturalidad tiene que ser un enfoque que englobe el proyecto educativo de la nueva escuela mexicana, en constante construcción. No es estático, es sumamente dinámico. Las desigualdades seguirán presentes siempre y cuando nosotros no trabajemos para poder erradicarlas, pero es trabajarlas, no solo autocomplacernos y decirnos ya somos inclusivos. No es un asunto de grupos, maestro. No es un asunto de grupos especiales o grupos diferentes. Todos estamos conformados en el marco de ser diferentes, de lo que representa hoy nuestra diferencia, de salvaguardar nuestra diferencia en el marco del respeto ético de lo que representamos y somos. No es una responsabilidad individual. No lleguemos a ese asunto de poder establecer el marco de las tolerancias. ¿Quién soy yo para tolerar a una persona que no profesa mi religión?
¿Quién soy yo para poder decir que tolero a una persona que no comparte mi preferencia sexual? ¿Quién soy yo? Siempre el marco de las tolerancias ahí seriamente cuestionado. Hay autores varios, el mismo Turén, el mismo Bauman, el mismo Sclear, en una proyección de poder decir que las tolerancias condenan igual que los que dicen defender. No entraré en el tema, pero es un referente que dejo a su consideración. No estamos hablando de un problema de eficacia, maestros, profesores de educación básica, profesores de los diferentes niveles. No es un problema de eficacia. La eficacia se podría resolver mediante una mejora técnica o instrumental o pragmática o academicista. No, estamos hablando de un problema de legitimidad. Y es legitimar nuestra educación en donde la desigualdad se ha convertido en parte de nuestras prácticas. Legitimemos el ser profesores. Hoy la televisión, con base a una gama de prácticas, nos etiquetan como flojos, como ignorantes, y eso que construimos por las mañanas regularmente en el marco del México educativo, por las tardes nos lo vienen a tirar con estigmas, con personajes que demeritan toda la labor que nosotros estamos intentando construir. Y no quiero referirme, me referiré a uno que habría que expulsarlo de la televisión, no permitir que salgan esos como y voy a citar, perdón, no quería mencionar, pero Canuta, la profesora Canuta. No, maestros, no podemos seguir permitiendo esto. ¿A dónde vamos? ¿Qué generamos? Esta es nuestra educación, la conformación de muchas vetas, de muchos caminos. Dice Bauman, dice Morán, es la conformación de muchas posibilidades. El poder, dice Gunther Dietz, la conformación de procesos en la consolidación de saberes, no un solo conocimiento, no solo un saber, de comunidades, de desarrollo, de solidaridades, de ciencia, tecnologías, relaciones, saberes, y vamos a ir enfocando estos referentes para poder dar cuenta de lo que hoy trabajaríamos como diálogo de saberes. Acciones, identidades, pensamientos por construir y para construir. Trabajarlos en el marco individual y colectivo. Sentidos, acciones. Hoy el marco decolonial plantea mucho el sentipensar. No solo es el pensar, hay que trabajar en el marco de las emociones, de los afectos, de los aprecios, consolidando un saber reconocido y construido históricamente. Un reconocimiento y derecho a estar, a ser, a un bien corporal. Ya no solo el cuerpo, la corporeidad como principio de organización del ser humano, emociones, afectos, sentimientos, que dan cuenta a una conformación de el referente de la razón. Convivencia, quiero insistir, no reduzcamos la convivencia a buenos amigos, a buenas prácticas. La convivencialidad como proceso, la pedagogía de la convivencialidad como un constructo, como una forma en la que la intencionalidad base es erradicar desigualdades, confrontar las violencias. ¿Cómo? No con buenas voluntades, sino con trabajo ético, trabajo intencionado, trabajo promovido a partir del reconocimiento del otro, construir una identidad del nosotros, construir, de ahí, por ejemplo, Carlos Lenkerdorf, en su trabajo que desarrolla en las comunidades Tojolabales en Chiapas, da cuenta de ello. Busquen a Carlos Lenkerdorf en esta orientación. Carlos Montemayor, dando cuenta esta cosmovisión de los pueblos, etcétera. Ya, no me voy a detener un poco más, voy a seguir un poco más adelante. Máxima básica. Ser diferente no es un problema, maestros, maestras.
Ser diferente no es el problema es ser tratado de manera diferente. En un marco de la organización escolar, áulica, en el marco de una organización que nos da cuenta hacia la proyección y construcción de vetas, de saber, de conocimiento, de emociones, de afectos, nos da la posibilidad a que todos somos diferentes y el marco del proceso de organización tiene que estar sustentado en el marco ético. ¿Qué es la interculturalidad? ¿Qué es la educación intercultural? Transitar desde el aprendizaje institucional, no podemos negarlo, no podemos establecer que estamos fuera. De ahí que establezcamos ese programa sintético que establece la orientación de la nueva escuela mexicana, pero también cómo trabajar desde los campos formativos, desde los ejes articuladores, ese programa sintético y cómo lo tendríamos que construir bajo un enfoque intercultural. Compartir el cómo hacemos las cosas, compartir el por qué y el para qué hacemos las cosas. Y es así donde los saberes docentes para liderar la relación con las comunidades, y no solo escolares, no solo áulicas. La gran trayectoria, proyección, idea que nos dejó la educación en este país, en América Latina, la podemos sustentar desde la educación rural en este país. Hoy, los grupos multigrado, la proyección de la educación multigrado puede ser una referencia muy interesante para proyectar, para construir, para plantear, para replantear, para repensar, para recrear nuestra educación. Ahí entra donde estaremos nosotros promoviendo el proceso. El liderazgo como una tarea colectiva. Estoy en la parte final, quiero finalizar destacando elementos. Nuevos liderazgos, los liderazgos no piramidales, los liderazgos de manera horizontal, donde las comunidades de aprendizaje surgen de esta base, en donde podemos recuperar, podemos impulsar los liderazgos en el marco de la horizontalidad para poder dar cuenta de una tarea colectiva, no a esos viejos liderazgos carismáticos, nos dice Max Weber, esos liderazgos construidos desde el autoritarismo, ¿no? Un liderazgo construido desde el trabajo, un liderazgo construido desde la identidad individual y colectiva, con prácticas y grupos de apoyo, grupos y redes solidarias, de acompañamiento, de cuidado, nos dice Hannah Arendt, etcétera, y dar cuenta sobre de ello. ¿Qué buscamos? ¿Qué establecemos? ¿Qué pretendemos? Construir identidades individuales. No perdamos de vista que el hecho de que estemos manejando la orientación hacia la educación de la comunidad no nos exime el poder trabajar y estas identidades individuales y en el marco colectivo bajo el principio colaborador, bajo el principio solidario, bajo el principio cooperativo. Y es así donde vamos a dar cuenta esta orientación base de la educación intercultural y de la nueva escuela mexicana. Un derecho no es lo que alguien te debe de dar. Un derecho no es una oportunidad. Un derecho es lo que nadie te debe de negar. Por eso son derechos, no favores ni buenas voluntades. Y la nueva escuela mexicana ha hecho explícito este principio. La interculturalidad nos exige denunciar las desigualdades. La interculturalidad crítica establece una proyección donde no partimos de un problema que es la diversidad, como se vio en todo el siglo XX fundamentalmente, sino que la diferencia es parte de nosotros en su construcción para poder desterrar, desarraigar estas prácticas de violencia. Vamos a las últimas láminas, ya con el propósito de no cansarles. El tema es muy amplio. Les puedo decir que es parte de toda una maestría que nosotros impartimos en la Unidad Centro de la Ciudad de México,
pero que sí, impulsamos potenciar aprendizajes, generar escenarios, una proyección en la construcción de escenarios, aprendizajes intencionados, significativos. ¿Cómo? A partir de una mediación pedagógica. No perdamos de vista, por eso yo les hablaba, el enfoque intercultural es uno. Nos faltaría hablar de toda la proyección de la pedagogía intercultural y sobre todo de las estrategias didácticas que construirían un ejercicio educativo en la proyección de lo que puede ser, de lo que puede representar el ser docente en esta proyección. Mediación, sentidos y significados, lenguajes, prácticas, emociones, afectos, intereses, siempre desde lo individual y lo colectivo, para que con base en ello podamos dar cuenta de diálogo de las diferencias. Cito puntualmente, ¿qué estoy haciendo y qué puedo hacer con alumnos que hablan diferente, se mueven diferente, piensan diferente, tienen preferencias diferentes, se constituyen como sujetos diferentes? Planeación dirigida a las diferencias, no a los diferentes. Construyamos una pedagogía de la diferencia, construyamos una pedagogía de la convivencialidad para poder establecer las múltiples relaciones complejas en las que estamos inmersos. No sigamos ocultando o negando los espacios de tensiones que se viven en nuestras aulas, en nuestras escuelas o nuestras comunidades. Demos cuenta fundamentalmente, privilegiar el diálogo y la negociación, conformar un diálogo de saberes escolar y comunitario para aprender a ser, como lo dicen los pilares sustentados con Jacques Delors en la Educación encierra un tesoro, para aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir. Y es ahí donde ustedes podrán encontrar estos referentes y condiciones de la mediación pedagógica. Expectativas altas sobre nuestros alumnos. El docente debe tener un sentido positivo hacia sus comunidades. Una co-correspondencia a la reciprocidad, una reflexión y por tanto la metacognición, que implica que el niño aprende y se da cuenta de ello. Y sobre todo, la trascendencia, maestros. Finalizo planteando dos consideraciones, dos láminas de consideraciones finales. Aprender y enseñar a construir un diálogo de saberes entre las diferencias. Trascender el discurso de la política educativa, de la normatización, de la normalización y de la regularización y más de la homogenización. Trascendamos ese discurso, trascendamos el discurso de incluir, que no será un acto por obra y gracia del Espíritu Santo. Confrontar la atención a los diferentes para impulsar una planeación pedagógica diseñada para trabajar con las diferencias. La mediación pedagógica para el diseño de protocolos en la diferencia y para la diferencia. Gestar una política educativa de la diferencia para dar paso a la interculturalidad. Y finalizo planteando, maestras, maestros, no sin antes agradecer a Haroldo, muchas gracias, Anselmo Torres, muchas gracias, Adriana, a los amigos de la Universidad de la SUAY, de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, a mi coordinadora Aurea Ramos de la Unidad 094, todos ellos que han permitido que nos acerquemos aquí. Abandonemos las buenas intenciones para la diversidad y posicionarse en un escenario intercultural e inclusivo. Educar en la escuela con y desde las diferencias, para arribar a la conformación de las identidades interculturales e inclusivas, individuales y colectivas. Por mi parte, maestros, muchas gracias por su atención. Muchas gracias en este pequeño debate que hemos abierto. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Y bueno, hoy fue el campo de lo educativo, aunque la pedagogía es la ciencia de la educación. Nos falta el campo de lo pedagógico y nos falta el campo de la didáctica. Yo espero tener la oportunidad de que otras 2 ocasiones estés con nosotros para ver esos dos
temas faltantes, lo pedagógico y lo didáctico. Muchísimas gracias, Juan, muy amable. Agradecemos la excelente conferencia magistral, la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana al doctor Juan Bello Domínguez. Y antes de continuar, quiero saludar también y recibir en este espacio a la doctora Maricruz Guzmán Chiñas, directora de unidades UPN, a quien le damos la bienvenida. Y a continuación realizaremos la sesión. Buenas tardes, muchas gracias. Una disculpa, pero estuve conectada en celular intermitente, tuve una consulta médica, pero casi toda la conferencia del doctor. Quiere decir que además de un compañero de unidad, es un gran amigo. He sido formada bajo la escuela del doctor Juan Bello y la verdad me congratula que haya compartido este espacio, en este espacio pues ese trayecto que ha seguido y como he dicho la interculturalidad crítica nos plantea nuevas interrogantes, nos plantea nuevos retos y que hoy compete a la Universidad Pedagógica Nacional hacer esa labor e incidir en la formación de profesionales de la educación. Doctor Juan Bello, siempre mi reconocimiento y mi estima. Doctor Aroldo, muchas gracias siempre por considerarme para estos espacios. Y bueno, pues como usted bien señala, maestro Aroldo, que no sea ni la primera ni la última oportunidad que el doctor esté con ustedes y con nosotros. Agradecemos a la doctora Maricruz Guzmán Chiñas, directora de unidades UPN, a pesar de las dificultades técnicas que ya logramos el contacto. Y continuamos con la sesión de preguntas y respuestas, la cual tendrá una duración de 20 minutos. Favor de levantar manita, ubicar la participación, hacer la pregunta a través del chat, ya sea desde la plataforma de Facebook o de Zoom, y esperar la confirmación de participación por los responsables de esta sesión a cargo del doctor Anselmo Torres Arismendi y el maestro Luis Fernando Molina Vega. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. La dinámica de esta sesión, bueno, más que preguntas y respuestas, es un diálogo con nuestro ponente. Entonces, tenemos dos vías de comunicación. La primera vía va a estar coordinada por el maestro Luis Molina Vega y él va a estar leyendo las preguntas que se den en la plataforma del Facebook, en UPN Difusión, y yo por este lado estaremos dando paso a las preguntas y respuestas que puedan haber aquí en la plataforma del Zoom. Les pediríamos que quienes quieran hacer alguna pregunta en la plataforma del Zoom, levanten su manita ahí, así como les está haciendo la doctora Susana Domínguez, y les iremos dando paso a las preguntas. Maestro Luis, ¿tienes alguna pregunta en Facebook por el momento? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeras, compañeros. En este momento justo está terminando la transmisión en Facebook, entonces esperaremos, si les parece, un minuto a que se formulen las preguntas. Sí. Entonces pasaríamos a la primera pregunta. Doctora Susana Domínguez, adelante. Gracias, muy buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación a esta plática sobre interculturalidad. Soy la directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos. Nos encontramos en el estado de Morelos, tenemos 5 planteles y estos 5 planteles se encuentran ubicados en zonas rurales de nuestro estado. Me gustaría comentarle la situación que estamos viviendo en la parte media superior. Tenemos un plantel ubicado en Ayala, en Tlayecac, donde muy cerca de este plantel se ubica un pueblo indígena que se llama el Rancho El Pañuelo. El 100% de su población, de los 123 habitantes, pues habla la lengua náhuatl y afortunadamente contamos con 6 alumnos que están cursando carreras tecnológicas con nosotros. Creo que el CECITE a nivel federal y a través de la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, hemos respetado la parte de interculturalidad. Ya llevamos 2 eventos realizados a nivel nacional, uno en el estado de Tlaxcala y otro en el estado de Morelia, Michoacán, donde no fue considerado como un concurso, sino ahí pudimos todos los estados, todos los alumnos que pertenecen a esta
a esta comunidad indígena, pues poder demostrar su parte gastronómica, su parte cultural, folclórica y demás. La pregunta es, y creo que por ahí lo tocó muy bien, doctor, ¿quién en el momento en que un alumno, estos 6 alumnos hablan español? No tenemos ningún problema, los padres son los que están conservando el lenguaje náhuatl y ellos pues se comunican, los familiares de esa forma, ¿no? Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos la oportunidad de ingresar a un alumno que no hable el idioma español? ¿Quién va a tener que aprender el idioma español? ¿El maestro, el alumno? ¿Lo vamos a tratar de una forma especial? Por ahí yo ya vi algunas soluciones, el doctor me dio la luz. En cuanto a los saberes, afortunadamente los maestros, los docentes, pues forman parte de esta comunidad indígena y pueden generar a través de los saberes que usted comentó, orales, simbólicos y visuales, pues un programa donde se integre a los alumnos que hablan el náhuatl y pues legitimar, ¿no?, que tenemos alumnos en ese plantel con esta calidad y que todos deben de recibir la educación que marca nuestro artículo 3º con relación al artículo 2º. Doctor Juan, esa sería mi pregunta. ¿Hasta qué grado podemos platicar con los maestros, abrir este foro en donde su pedagogía, su plan cambie? ¿Por qué? Porque estamos integrando nuevos, un idioma, un lenguaje diferente, pero que no afecte el programa de una carrera tecnológica. Esa sería mi pregunta, doctor Juan. Doctor Torres, ¿intervengo o usted me Sí, dice? adelante, adelante. Sí, adelante. Sí, muchas gracias, doctora Susana. Es una pregunta que nos hemos hecho, recuerdo cuando yo trabajé, en mis inicios, o sea, hace muchos años, en la educación indígena, y donde se empezó a trabajar esta perspectiva intercultural. ¿A qué nos referimos? Yo daba cuenta de, es muy difícil poder seguir con prácticas de, usted hace una pregunta, ¿quién debe de aprender el español? ¿El maestro o el alumno? Se la llevo al planteamiento, ¿quién debe de aprender en el marco de la discapacidad? ¿El niño o...? Entonces, cuidado. No podemos centrar o minimizar la relación al marco de de la lengua, ni la discapacidad, ni la proyección genérica. Tendríamos que estar hablando puntualmente de, usted dio la respuesta desde mi punto de vista. Formulemos un programa en el marco de los contenidos que establece la proyección tecnológica en la cual está usted instrumentado y donde ellos tendrán mucho que ofrecernos desde sus concepciones de trabajo de la tierra, la tecnología, el impulso, en donde tendremos nosotros que establecer, no en función a la lengua, sino en función a los procesos comunitarios, a los saberes trascendentales que se han proyectado, a la configuración de lo que hoy tendríamos que estar trabajando. Lo importante no es por decir algo, la reducción de la lengua en el marco histórico de nuestra educación se llevó a impulsar una asignatura de la lengua indígena. Cuidado. Ese marco histórico nos llevó fundamentalmente a reducir la comunicación, los saberes, la trascendencia del carácter histórico de nuestros pueblos, la conformación y enriquecimiento que podemos tener de esta interacción. Cuando usted impulse un programa, un proyecto, contenidos que dan cuenta a los saberes y donde conformemos los saberes del saber escolar, los saberes del saber comunitario, los saberes del carácter comunitario colectivo,
estaremos proyectando. Aquí damos cuenta, por ejemplo, los dos viejos esquemas. Pareciera ser que la modernidad es el marco aspiracional. Pareciera ser que aspirar a la modernidad nos llevaría a poder entender de qué manera los pueblos indígenas tendrían que abandonar su tradición para aspirar a la modernidad. Cuidado. Trabajar lo global desde lo local. Trabajar la orientación tecnológica desde lo local. Y ahí no solo aprenderá este joven indígena, aprenderán y sabrán los desarrollos tecnológicos que ellos bajo su cultura oral tienen en el proceso de organización de su cosmovisión. Entonces, yo ahí puntualmente establezco que la interculturalidad no se reduce a la lengua. La interculturalidad está trazada en la interacción, en la conformación, en los procesos en los que interactúen los sujetos que participan en el ámbito educativo. Si hay unos contenidos, no lo niego, pero también al interior de los pueblos indios hay desarrollos tecnológicos, hay formas. Doy un ejemplo puntual. Hoy, las zonas y regiones y territorios indígenas son los que tienen mayor equilibrio ambiental. Cito puntualmente. Cosa que la modernidad estamos en el proceso de pauperización, de la basura y no sé qué tanto, ¿cierto? Entonces, tenemos mucho más que aprender en esta conformación de desarrollos tecnológicos. Ahí hay dos narrativas. Una narrativa que ha sido sobajada, que ha sido humillada en el marco de que pareciera ser que esa concepción no es la que hoy no debemos de tener, ¿no? Hoy Edgar Morin nos da cuenta de este proceso. La construcción de esta orientación compleja nos permite identificar, promover, dialogar, construir formas en el desarrollo de la interacción, de la convivencialidad para poder constituir formas diferentes de los aprendizajes. Y es ahí donde yo me quedaría, porque si no, ¿quién debe de aprender? No se trata de aprender la lengua o no, se trata de promover y proyectar el contenido educativo que está establecido en planes y programas, pero donde los pueblos originarios, nuestros pueblos, tienen mucho que enseñarnos. Y esa es la propuesta de la nueva escuela mexicana en el marco de la educación básica, que los pueblos tendrían que darnos mucho de su saber, que muchos de los que somos citadinos, cosmopolitas, urbanos, hemos olvidado, que es el espacio de sus tecnologías, de sus procesos de producción, de sus procesos de resguardo en el marco de su constitución base de su sociedad. Son elementos de un debate muy amplio, doctora, pero que en esa dinámica creo que lo que no debemos de hacer, y esta es una cuestión teórica, es caer en el reduccionismo. E incluso otro dato más, caer en la folclorización de que al pueblo indígena se le reconoce por sus vestimentas, por sus bonitos huipiles, por sus extraordinarios y riquísimos guisos, ¿sí? De su arte culinario. No, los pueblos indígenas tienen mucho que ofrecer a esta sociedad en la que estamos, es úsese y tírese, úsese y tírese. ¿Y cuántos de nosotros todavía vivimos que para comprar huevo no pedíamos el cartoncito, llevamos nuestra jicarita, nuestra bolsa de lazo y no sé, ¿no? Cosa que ellos no han perdido, nosotros sí. Por eso el plástico nos está invadiendo y nos está inundando. Hay muchas cosas que platicar, pero yo lo vería de esa manera, doctora. Le aprecio su pregunta porque me ponen aprietos. Muchas gracias. Pues pasaríamos ahora al público que tenemos en la plataforma de Face y después iríamos con la doctora Ruth Belinda que está en la plataforma de Zoom. Adelante, Luis. Gracias, Anselmo. Bien, bueno, tenemos una pregunta del compañero Carlos López, estudiante de la sede galeana de UPN Morelos.
Él pregunta, ¿cuáles serían las estrategias transversales para incidir en la educación intercultural? Sí, muchas gracias, Carlos. Tengamos cuidado, porque nuevamente el trabajar el marco transversal, hay un eje fundamental desde que se trazó la modernización educativa, 1992, con la orientación que trabajó el mismo Carlos Salinas de Gortari, trabajaba los ejes transversales, ¿no? Y decían, es que la transversalidad era Dios. Todos hablaban de ella, pero pocos la veían, porque nada más se quedaban en el marco de la orientación. Lo que te puedo señalar, Carlos, es que el enfoque intercultural es un posicionamiento epistémico, no es una transversalidad como se ha intentado generar. La proyección del marco de la interculturalidad, es posicionarte. Yo les decía, hoy la educación presenta nuevos problemas, yo planteaba no. Lo que hoy la educación requiere son nuevas preguntas para trabajar viejos problemas. Los viejos problemas se le ha dado referencias fundamentalmente con lo que Carlos Escliar nos dice sobre los discursos transvestistas, los conceptos blandos, los eufemismos. Habría que visualizar de manera holística, dice Morán, para poder proyectar caminos y posibilidades, ¿sí? En donde la interculturalidad no se puede reducir a un eje transversal. La interculturalidad, desde mi particular punto de vista de lo que hemos trabajado, nos permite sobre todo visualizar en el marco de los diálogos las diferencias, los procesos, la construcción, y donde este proceso tiene que incidir en el marco de contenido, sí, de orientaciones, sobre todo en lo que nos traza la nueva escuela mexicana, el codiseño, en donde el codiseño tendrá que ser trabajado a la proyección de las diferencias y los ámbitos regionales, locales, colectivos. No es la transversalidad la que nos orienta, es la problematización que hacemos de la educación para poder promover y proyectar cuál es el posicionamiento que como docentes, como estudiantes, como comunidad incidimos, intervenimos en esta proyección. Entonces, creo importante poder destacar el posicionamiento de la interculturalidad, no como ejes transversales, sino como codiseñar las proyecciones educativas de acuerdo a la problematización educativa, a la problematización de contenidos, a la problematización del mismo codiseño curricular que nos están dando la oportunidad. Muy genéricamente, Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Bien, tocaría el turno ahora de la doctora Ruth Belinda Bustos, quien es profesora de la unidad 171 de la UPN Morelos. Adelante, doctora. Gracias, muy brevemente. Bueno, ya desde la fundación de la CGIB, ¿no?, en los años 2000, se empieza a hablar de interculturalidad para todos. Dice Luis Enrique López que en México la discusión todavía no estaba madura cuando se introduce el término. La ventaja de la nueva escuela mexicana es que plantea como un apellido a la interculturalidad, ¿no?, la interculturalidad crítica. Y el riesgo del uso del concepto podríamos posicionarlo en lo que plantea Walsh, de las tres ámbitos, ¿no?, relacional, funcional y crítica. Creo que algo importante, usted lo decía al principio, esta formación que se sigue reproduciendo en cascada hacia los maestros, puede generar que en algún momento caigamos en entender el concepto desde un funcionamiento relacional, ¿no? Decir que con que se relacionen las diferentes culturas o que estén presentes en el aula es suficiente, ¿no? Entonces, mi pregunta iría en este sentido. No sé si fuese posible que nos pudiera explicitar más qué significa aquello de interculturalidad crítica que lo diferencia de la relacional y de la funcional. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, Ruth Belinda.
Hay un texto muy particular de Catherine Wolf, lo citas en esa referencia, donde nos da cuenta de ello, ¿no? Si me apego un poquito al planteamiento de Carlos Escliar, él también cuestiona seriamente este carácter funcional, a lo que Catherine nos da cuenta de ello, ¿no? ¿Qué es el carácter funcional? Aquel discurso que nos ha llevado a poder establecer que el trabajar la interculturalidad es poder enmarcar la Semana de los Pueblos Indígenas en la escuela urbana de Nueva York. Y es un reduccionismo, ¿sí? Es ahí donde se ha romantizado el carácter y es el riesgo que tiene la interculturalidad. ¿Cuál es el riesgo? Hay un texto, Ruth, que me gustaría comentarte, que es el uso, abuso y desuso de la interculturalidad, ¿no? Es un texto español que da cuenta de ello, en donde particularmente nos va dando cuenta de que la interculturalidad ha ido en procesos históricos y de política educativa. Si me permites, en ese contexto, y sumándome a lo que plantea Gunther Dietz, Helene Mateos y la misma Catherine Walsh, nos va a dar cuenta, y yo te podría decir que ese adjetivo que le pusieron aquí en la Escuela Mexicana de Interculturalidad Crítica, yo no se lo pondría. Yo pensaría que la interculturalidad es por sí misma crítica. Y la interculturalidad la tendríamos que trabajar asumiendo sus procesos orgánicos, institucionalizados, naturalizados, nos dice Pablo Gentili, ¿no? En donde se ha normatizado, se ha normalizado y se ha regularizado un planteamiento. Y cito yo puntualmente lo que decía, donde para muchos el piropo es válido, ¿no? Respecto a una mujer. Y muchos decimos, no, eso es violencia y es acoso. Entonces, cuando la interculturalidad crítica, asumiendo el discurso que nos da Catherine Walsh, se intenta romper esta visión de lo que nos decían con equidad, igualdad de oportunidades. Y la interculturalidad establece una base, son derechos, y la educación es un principio de derechos, no de oportunidades. Y ahí entramos a un debate en donde finalmente, cuando se manifiesta un discurso superficial, cuando se manifiesta un discurso desconectado de las tensiones sociales, de las tensiones áulicas escolares, cuando solo se plantea, vamos a incluir al excluido, estamos cayendo en una funcionalidad de lo que todos estaríamos muy contentos, porque todos, y seguramente por tu ámbito territorial, conocerás escuelas que se autonombran y dicen, somos una escuela inclusiva. Y muchos profes que se dicen, yo soy profe inclusivo, ¿sí? Porque muchas veces ese discurso se va gestando en una dinámica que pareciera ser que es una aspiración, y la interculturalidad no es correctiva. La interculturalidad tiene el principio de denuncia. La interculturalidad tiene el principio de transformación. Gunther Dietz, en su texto de el desarrollo de la interculturalidad en México con Selene, trabaja estas orientaciones, en donde, por ejemplo, se nutre de la perspectiva de las luchas feministas, las perspectivas de género y todo ello, ¿no? Y creo que es uno de los errores desde mi punto de vista, Ruth, que cayó la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, surgida en el planteamiento foxista, ¿no? En donde tendríamos que ver cómo incluso en el marco de la Ciudad de México se trajo, ¿no?, hacia el ámbito de preescolar un trabajo donde se hablaba de la educación intercultural hacia esos procesos educativos urbanos, pero romantizando el carácter indígena. Ahí habría que entrar a un debate más amplio, pero en términos puntuales, la retórica, ¿sí?, de los procesos discursivos, normativos, normalizadores, son los que la interculturalidad, quítale lo crítico, la interculturalidad por sí misma es crítica. La interculturalidad por sí misma es denunciativa, es confrontativa,
No es solo, como dice Henry Giraud, la resistencia no solo se da en lo contestatario, tiene que ser propositiva. Y la interculturalidad no solo denuncia, sino que trabaja para erradicar este conjunto de procesos de desigualdad. Habría mucho más que debatir ahí, Ruth. Igual cuando gustes lo hacemos. Te agradezco la pregunta porque sí, efectivamente, el texto que tú refieres de Katherine Walsh es un texto muy, muy pequeñito que nos da cuenta de ello. Y al final dice, vayamos por la interculturalidad crítica. Y los colegas que trabajaron en el plan 2020, sí, del último plan de estudios, lo tomaron al pie de la letra, ¿no? Y yo creo que a Katherine hay que leerla más profundamente. Y tú y yo creo que lo hemos hecho. Gracias, Ruth. Pasaríamos entonces con la siguiente participación del público que tenemos en Facebook. Adelante, Luis. Gracias, Anselmo. Tenemos más que una pregunta, un comentario de un estudiante, Mario Flores. Mario comenta, en una cultura profesional intransigente, es común ver que lo más que se hace ante una falta pedagógica en la acción educativa es minimizar el error, dejando muchas de estas prácticas mencionadas y quitándole al error el valor instrumental como oportunidad de mejora educativa y pedagógica. Sí, o sea, establezcamos lo que plantea Mario como comentario, poder constituir el proyecto de una educación que trascienda. Ese es el punto. Y cuando negamos otros saberes porque los decimos erróneos, es lo que interpreto, Mario. Cuando damos cuenta de un saber y lo establecemos como erróneo, estamos quitándole una visión diferente a la educación misma. Y esa educación misma permitirá, no en el error, sino en la confirmación del saber, que no es reconocido ni validado por la escuela, por su concepción academicista, es lo que nos lleva fundamentalmente a demeritar todos aquellos saberes. Olvídate del error, Mario, sino el saber que no es validado ni reconocido por la escuela. Y ese es el punto que hoy la nueva escuela mexicana estaría impulsando, reconocer aquellos saberes que históricamente se han construido y han sido validados, no necesariamente por esta concepción de la modernidad, del uso de la razón, sino que han sido constituidos, validados a partir de la experiencia misma y por ello incide, por ejemplo, en la herbolaria, incide mucho en la concepción de las formas de sanar, de sentir y de pensar, ¿no? Entonces, coincido totalmente contigo. Nada más yo no lo vería en el error, yo lo vería como saberes diferentes que han sido negados, que han sido cuestionados. ¿Por qué? Porque la concepción misma de quien los valida no está en ese tenor. Y aprecio mucho ese comentario, Mario. Bueno, y para finalizar tenemos una participación de Octavio. Sí le pediría, por favor, que Octavio si nos comenta de qué institución se está conectando, por favor. UPN 152 Atizapán. Perfecto, muy bienvenido. Adelante. Primero agradecerle al profesor Juan Bello por la posibilidad de dialogar con él. Estoy de acuerdo, digamos, con el planteamiento que hace en términos de que el análisis crítico de la interculturalidad debe de partir por la forma en que se problematiza, ¿no? Y bueno, en el núcleo, digamos, de la problematización está la manera en que se constituye la pregunta con la que uno interroga, digamos, la interculturalidad. He visualizado que él viene, digamos, a una de las preguntas que ha planteado, digamos, como base, digamos, de la problematización es quién decide, ¿no? ¿Quién decide lo incluido y lo excluido? Yo pensaría, y es un poco en el diálogo que quiero entrar con él, me parece que es más productiva la pregunta sobre qué decide lo incluido y lo excluido. Y me parece que la pregunta es más productiva en términos epistémicos y en términos sociales, y voy a decir por qué. Desde el punto de vista Foucaultiano, voy a situarme en esa perspectiva Foucaultiana, el formular la pregunta sobre el qué apuntaría a visualizar la gramática social, el dispositivo
o el sistema de razón que visibiliza o invisibiliza. Pues a mí me parece que ahí hay un punto, digamos, muy importante para reconocer, digamos, un poco lo que dice Agamben, los conceptos, las nociones, las prácticas, los valores, las instituciones que modulan los gestos de los sujetos y que a partir de ello se genera la inclusión o la exclusión. Y a mí me parece que esto es muy importante, la pregunta sobre el qué, porque en términos derridianos nos permitiría deconstruir justamente el dispositivo, desconstruir este sistema de razón, deconstruir lo que dice Ian Hacking como la matriz social, y al deconstruirla, generar la posibilidad de modificar justamente esas relaciones en la que, ahí viene la siguiente pregunta, donde hay quién decide sobre qué se incluye y qué se excluye. No sé qué piensas sobre este planteamiento. Gracias, Octavio. O sea, coincido contigo finalmente. ¿Y sabes por qué? Porque finalmente, o sea, si me voy con una pregunta, pues sí voy el quién, cómo, cuándo, o sea, no. Tú te vas al qué decide, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, tendríamos que visualizar la gama y la diversidad de preguntas que te da. Y por ejemplo, ahí me voy con Bauman, que no lo citabas tú, y dice, él plantea puntualmente y decir, conocer sobre algo. Y otro dato, conocer con alguien, ¿sí? Con esos dos referentes, entra mucho tu pregunta. ¿Qué decide? Porque si el qué decide va en función a quién investiga, pues hay un sesgo, ¿sí? Pero cuando establecemos, y tú dices todo el planteamiento de Derrida, Foucault, Deleuze, Levinas, y podemos citar a una gama de autores, pero finalmente coincido contigo con el qué decide, pero no en una pregunta de más importante o menos importante, sino ahí entro puntualmente con Morán, estableciendo esta gama de la complejidad para poder asumida como posibilidades, como las múltiples formas de arribar a la conformación de un proyecto. Y creo que ahí podríamos coincidir tú y yo, si no es que difieres de mí. Bueno, es un tema interesante para seguir dialogando. A mí me interesa por toda la parte epistémica, es decir, cómo es que se formula la pregunta de investigación en este caso, y en función de ella, qué tan productiva es en términos de qué tanto nos permite visualizar, cómo se amplía el registro para observar el objeto que queremos estudiar, y en función de ello, dónde tenemos que registrar, digamos, una serie de evidencias o elementos de prueba que permiten desmontar esa maquinaria que genera, digamos, la diferenciación de lo que se incluye y lo que se excluye, ¿verdad? Bueno, pero es muy interesante, digamos, el debate sobre este punto. Gracias, Octavio. Ya tenemos desafío ahí, Octavio. Gracias. Y bueno, con esto damos por terminada este diálogo con el ponente, no sin antes hacerle una petición a nuestro ponente, al doctor Juan Bello, que es ya muy repetida ahora en esta sesión de Face. Varios estudiantes están pidiendo su presentación, les gustó mucho, les parece muy completa y están solicitando que nosotros le pidamos su presentación de PowerPoint si es que la puede compartir. Con gusto. Con gusto, lo que hay en México y en América Latina es de los mexicanos y los latinoamericanos. Con mucho gusto. Gracias. Adelante, Adriana, para seguir. Gracias, doctor Anselmo. Agradecemos el entusiasmo de las participaciones y todas sus valiosas aportaciones. En este momento clausuramos la segunda conferencia magistral del ciclo de conferencias magistrales Primavera 2023, la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana, a cargo de la doctora Maricruz Guzmán Chiñas, directora de unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante, doctora. Muchas gracias nuevamente a todas y todos por esta posibilidad de compartir saberes que justamente es un elemento central de la interculturalidad crítica, ese diálogo de saberes. Como bien ya lo ha expuesto el doctor Juan Bello, hay muchos retos, hay muchas preguntas, y qué bueno, porque una de las cosas que aprendí de él, dice, mientras haya pregunta hay posibilidad de dialogar y de aprender. Y si eso que me parece que se ha logrado en esta charla que él nos ha dado, y que
pues bueno, que ha sido en hora y media, pero que ha construido a lo largo de una trayectoria formativa. Agradezco a las personas que hoy nos acompañaron de diferentes unidades UPN de Ecuador, que justamente eso nos permite estrechar los lazos. En el marco del Plan de Estudios 2022, uno de los ejes es efectivamente la interculturalidad crítica, que nos implica también atender en el terreno, como bien ya también lo señalaba el doctor Juan y retomo el maestro Haroldo, la parte pedagógica didáctica, toda vez que es donde nuestras y nuestros egresados, nuestras y nuestros maestros tendrán que hacer concreto esta interculturalidad crítica, rompiendo esta idea que se refiere únicamente a lo indígena, que se refiere únicamente al folclore, que refiere únicamente a aquello que de alguna manera es diferente a nosotros, pero no se ha construido esta idea de la diversidad y la diferencia. Me parece importante señalar que una de las ideas que me parece que ha expuesto de manera fundamental el doctor Bello es que esta interculturalidad nos da esta posibilidad de entender estas relaciones entre culturas como procesos dinámicos, complejos, subjetivos, y que se encuentran en medio de una dinámica de poder, y que me parece que eso es importante como destacarlo, y que eso nos va a llevar a asumir justamente un reto donde podamos construir una sociedad donde el otro es un otro, diría Maturana, legítimo, y no el que le estemos dando derecho a existir. Estoy segura que estas ideas que hoy se han vertido generan pues nuevas líneas de reflexión y que en algún momento pues podamos ir construyendo una comunidad de práctica que vaya dando también orientación, que vaya dando un espacio de autoformación para nosotros y contribuir a mejores profesionales de la educación, como lo señala la misión y la visión de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradezco, por supuesto, también a todas las autoridades que hoy estuvieron y se hicieron presente, porque trabajar en el ámbito educativo implica la conjunción de diferentes actores educativos, de diferentes actores sociales, y que pues hoy se ha hecho patente en este espacio. Reciban un saludo cordial de la doctora Rosa María, un reconocimiento, y doctor Juan, como siempre, lo he reiterado en corto y en amplio, pues mi reconocimiento y agradecimiento por compartir estos saberes construidos y que nos permita fortalecernos como Universidad Pedagógica Nacional, nacional, que aún estemos en espacios y tiempos diferenciados, pues tenemos la posibilidad de encontrarnos, y la interculturalidad son las posibilidades de encuentro. Pues no me resta más que señalar que doy por formalmente clausurada esta actividad que ha impulsado de manera constante la unidad de Morelos, la unidad 171, maestro Haroldo, el equipo de la unidad 171, esperemos que no decaiga este espíritu por ir abonando a la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Y siendo las 13:06 del día 28 de marzo, declaramos formalmente clausurada esta conferencia. Muchas gracias a todas y todos. Gracias a la doctora Maricruz Guzmán Chiñas, directora de Unidades UPN. Y para finalizar, cedo el micrófono al maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos brindará unas palabras de despedida. Bueno, solo para despedirlos efectivamente y para decirles que los tenemos ya en nuestro directorio y bueno, habrá más eventos de esta naturaleza. Ahí los estaremos invitando a estos reencuentros pedagógicos. Muchas gracias, muy amables. De esta manera, damos por concluido este evento, no sin antes agradecer la presencia de nuestro ponente, el doctor Juan Bello Domínguez, a las autoridades educativas federales, estatales, a las autoridades invitadas de la República del Ecuador e invitados especiales. A todos los presentes, muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día.
Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, un buen día. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.